fue noticia hoy, pero ¿por qué fue noticia? Suspenden a Betseray Richards y a Walkiria Chandler por sacarse trapitos al sol. Sigue la novela, dice Zulay Rodríguez. La directiva de Vamos, encabezada por Juan Diego Vázquez, ha decidido suspender temporalmente a los diputados Betseray Richards y Walkiria Chandler por el escándalo de las prendas de vestir femeninas de color rojo, específicamente. Dice Zulay, el tema aquí es que Vamos no es una agrupación reconocida por el Tribunal Electoral y ambos diputados fueron electos por la libre postulación. Ninguna suspensión les impide seguir ejerciendo su rol y mucho menos les impide seguir regalándose más prendas de vestir a otros compañeros, compañeras o compañeres, dice Zulay Rodríguez. Me parece muy interesante porque, como ella bien dice, Vamos no es un partido político. Ellos llegaron a las elecciones presentándonos la opción de independientes. Todos sabemos en Panamá que este grupo de independientes no tienen nada. Están alineados con el gobierno de José Raúl Mulino en muchas cosas y en otras no. Entonces hacen las cosas según la conveniencia del grupo, del colectivo, de Juan Diego, de Betseray, de Walkiria, individual, grupal, por los electores o por lo que sea. Pero independientes nada. Oposición mucho menos. Pero mucho menos, ¿eh? Esto no me lo puede refutar absolutamente nadie en esta plataforma, ni en ninguna plataforma. Porque, vuelvo y repito, tienen miembros de su partido en el Tribunal Electoral, director de AMPIME, director del IFARU, etcétera, 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 porque tienen muchos miembros de su colectivo, de su agrupación, no sé ni cómo llamarlo, porque ellos mismos tampoco saben cómo autodenominarse. Tienen una bandera que dicen que son independientes, pero todos en Panamá sabemos que ellos no son independientes. Están cogobernando. Prueba de ello, la mitad del colectivo, partido, grupo, asociación, gremio, no sé cómo se pueden llamar, pero la mitad de ellos votó a favor de las reformas de la Caja de Seguro Social, que paulatinamente te aumentan la edad de jubilación para poder aspirar a la larga, a la prácticamente inalcanzable meta del 60 famoso por ciento de Dinomón. Ha sido ampliamente explicado por diferentes panameños a lo largo de este debate. Sin embargo, el gobierno se salió con la suya y el presidente firmó a tambor batiente, sin pepita, con una sonrisa, sin pepitas en la lengua, firmó, sancionó la ley. Ahora es ley y a partir del próximo mes empieza a regir en Panamá. De independientes nada. Absolutamente nada. Ellos manejan su propia línea política y también la de ciertos grupos de poder, porque han sido patrocinados en campaña política por los oligarcas de este país y también internacionales. Entonces me llama mucho la atención, pero mucho, muchísimo, que este grupo, lo que dice Zulay, ¿cómo es posible? Y lo digo, ¿sabes por qué lo digo? Porque viendo la página de Juan Diego, me voy a la página de Juan Diego Vázquez, no sale nada. Él está hablando hace 10 horas de una de las principales formas de combatir la corrupción es atacando la impunidad. Si la gente piensa que sale con la suya, como muchas veces pasa, van a seguir robando a todos los panameños. Está hablando como si fuera un profesor de la universidad explicándole a la gente cosas que todos sabemos. La corrupción imperante que hay en Panamá. Él solo está buscando definiciones y explicando cómo se mueve la porquería en la política panameña, que todos los panameños lo sabemos. Algunos con palabras técnicas, otros con menos conocimiento de palabras técnicas, pero al final del día sabemos lo que es la coima
sabemos lo que es la corrupción, el quítate tú para ponerme yo y el qué hay para mí. Eso sabemos que es la corrupción de Panamá. Entonces lo que tienen que explicar el director del colectivo, del grupo, de la asociación, no sé qué son esta gente, si llamarlos ellos, ellas o ellas, no sé, pero suspenden a Betseray. Hay que entender qué tipo de suspensión es. ¿Lo suspenden para qué? ¿Para hablar por televisión? ¿Para hablar en las redes? Porque siguen siendo diputados, fueron elegidos por el pueblo. Entonces, ¿les quitaron la curul? ¿No van a cobrar su salario? ¿Cómo es el tipo de qué tipo de suspensión? Que alguien me lo escriba en los comentarios. ¿Qué tipo de suspensión le pueden hacer a Betseray y a Walquiria? ¿Y qué nos garantiza a mí que luego de la suspensión no van a venir 2.0 más activados que nunca? Con la taquilla y con el show a lo que nos tienen acostumbrados los panameños. Porque se ha convertido la política en la farándula panameña, el show panameño, el show mediático. Los artistas están en la asamblea. Sí, por supuesto. Los artistas de aquí de Panamá están en la asamblea, están en las instituciones, están en los gremios, están en los medios de comunicación noticiosos. Sí, estos son los artistas panameños. No son los cantantes, no son los pintores, los escultores, los deportistas, no. A menos que haya un tema de quemadera, de traición, de infidelidad, ahí sí. Ahí sí. Porque, pero de otra forma, nuestros artistas son Betseray Richard, Walquiria Chandler y todos los políticos de Panamá. Así es. Vamos a ver cómo sigue esta novela, porque esta es una novela, como dice Zulay Rodríguez, es verdad, muy cierto. Es una novela. Siguen siendo diputados, pero hay que entender qué tipo de suspensión es y cuándo vamos a tener una verdadera oposición a las cosas que hace mal este gobierno. You know, pra.